Amén. ¿Por qué debemos ganar almas? Diga fuerte conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. A ver, con más fuerza. Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias te doy gracias por ser parte por ser parte de tu ejército. de tu ejército. Con tu ayuda Con tu ayuda ganaré almas ganaré almas para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Amén. Amén. Primera de Timoteo 1 y el verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y aquí viene la clave, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este verso nos sirve como introducción, mis amados hermanos y hermanas, para explicarnos la primera razón por qué debemos ganar almas. Si alguien te preguntara a ti, ¿por qué debemos ganar almas? ¿Por qué debemos ganar almas? Hazte esa pregunta. ¿Por qué debemos ganar almas? Bueno, ¿por qué debemos ganar almas? Número uno, aquí con este verso, porque Jesús fue un ganador de almas. Jesús anduvo en esta tierra, en esta vida, y su primera labor, dice aquí, 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús fue un ganador de almas. Y si Jesús, que es nuestro Señor, fue un ganador de almas, imagínate lo que nosotros tenemos que ser. ¿Qué debemos de ser? Ganadores de almas. Lucas capítulo, prepárese para abrir mucha Biblia. Y yo le aconsejo que use su Biblia, por si un día no se vaya a ir la luz. Y así ya sabe dónde están las escrituras, pero aparte aprende a usar la escritura, porque de pronto está hablando con alguien y usted debe saber dónde están esas escrituras. En Lucas 19:10 hay otra escritura importante que nos enseña o nos respalda que Jesús fue un ganador de almas. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, escuche, vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y otra vez la pregunta es, Jesús vino a buscar lo que se había perdido, ¿qué debemos de hacer nosotros? No podemos, como dijo Mónica, no debemos encerrarnos en nuestras cuatro paredes, no debemos encerrarnos en esta iglesia. Escúcheme, ni aún cuando ya fuéramos muchos que dijéramos, ay pastor, pero ya somos muchos, ya para qué ganamos más, nosotros no estamos ahí. Pero aún que estuviéramos ahí, nunca debemos pararnos ahí. Eso no debe pararnos, porque cualquiera podría decir, ya para qué necesitamos. No, esto no es así. El reino de Dios funciona para ganar almas. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ganar almas y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vaya a Mateo capítulo 4, verso 19. Este estudio lo que tiene es bastante escritura y yo espero que nos ayude para que podamos aprender y aprender bien y aprender bastante en esta serie. Mateo, les dije capítulo 4, verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo los haré pescadores, díganlo fuerte, pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. Ahora, mira lo que vamos a ver aquí. Como Jesús trajo del Padre la misión de rescatar a los perdidos, de salvar a los pecadores, de salvar a la gente, Él reúne a este primer grupo de discípulos. Fueron sus primeros. Y entonces los reúne y les dice, vengan en pos de mí, y yo los voy a hacer pescadores de almas. Después hay otro grupo en Mateo, capítulo 28, vaya allá por favor, esto va a requerir mucho dedo.
capítulo 28 de Mateo, verso 19. En el primer grupo que él reúne, les dice, vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de almas. Pero en el último grupo que él reúne, en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, él ya estaba para ir al cielo. Él ya estaba para irse con el Padre. Y a este último grupo, mira en el verso 19 y 20, por tanto, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es la última palabra que leemos? Amén. Jesús dice al primer grupo que él llama, le dice, vengan a mí, yo los haré pescadores de hombres. Pero al último grupo les dice, quiero que vayan, quiero que cumplan. Fíjate, quiero que veas la secuencia de lo que está en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús existen almas. Y cuando nos preguntamos, ¿qué es lo primero que está en tu mente ahorita? Si traes hambre, dices, pues una pizza. O algunos decimos, pues viajar. O, no sé, chocolate, pastel, ropa, carro, troca, casa. O sea, tenemos diferentes cosas. Y si tú ves en el corazón de Jesús, lo primero que Él ve es que estas almas se salven. Amén. Que esta gente que no conoce, como contaba la hermana Elena, esta gente necesitada, que conozca. Y, amado hermano, nosotros que somos su pueblo, tenemos lo que ellos no tienen. Y yo sé que la mayoría, mire, yo sé que la mayoría de la gente que estamos en las iglesias, una vasta mayoría vamos a decir, hermano, pero es que yo no sé hablar, es que yo soy muy tímido. ¿Tú crees que Dios se ha encontrado con ese problema antes? Sí. Fue uno de esos, Moisés, ¿verdad? Sí. No, Señor, yo no sé hablar, manda otro. Y ¿cómo altercó? ¿Cómo altercó con Dios? Hasta que dijo, está bueno, hombre, que vaya Aarón contigo, pero vas, de que vas. Entonces, así es que con nosotros no va a ser la diferencia. Si Dios quiere que vayamos, vamos a tener que ir. ¿Se acuerdan de alguien que Dios lo mandó y que no quiso ir? ¿Cómo se llamaba ese señor? Jonás. ¿Y cómo resultó? Allá entre las tripas de la ballena y entre los jugos gástricos, y luego vomitado. ¿Alguien se imagina una vomitada de ballena? No, hombre. Dirían los muchachos, gross, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿se pudiera haber evitado eso? Sí. Nada más con que le hubiera dicho, sí, Señor, yo voy. Amén. Entonces no quieras tú tener que andar en una vomitada de ballena para poder decir, ay, Señor, ahora sí, mejor ya voy. No, nosotros, hermano, aunque no conocemos mucho. Mire, una de las cosas que también aprendimos en la conferencia es que, y ahora entiendo, al decirle esto, ahora entiendo aquel anciano que yo le he contado, que me dijo cuando yo me convertí, que me dijo, mira, cuando estés en tu iglesia y te digan que vas a hacer cualquier cosa, aunque no sepas hacerlo, yo quiero que lo hagas. ¿Se recuerda que yo les he contado de eso? Bueno, acá nos dieron el complemento que ahora entendí lo que me dijeron hace casi 40 años y que no lo entendía cómo, pero simplemente lo puse por obra. Pero nos dijeron que cuando tu autoridad te da una orden y te dice, ve, haz lo que necesito que hagas, entonces dice que junto con el mandato, Dios te da la capacidad que aún no tenías la capacidad de hacerlo. Pero cuando te da el mandato, viene a tu vida también la habilidad para hacerlo. Entonces, tú, cansado o cansada quizá de decir, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la habilidad. Pero el momento que tú quites la excusa y te decidas, todos digan, te decidas, ese momento te va a llegar. Ese momento te va a asombrar.
Porque ese momento tú vas a decir, caramba, pero yo ni sabía que yo podía hacer esto. Amén. ¿Pero por qué sucedió? Porque obedeciste. Sí. Ese es el mandato. Entonces, nota, primero, el primer grupo, los haré pescadores de hombres. El último grupo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Prediquen el evangelio, hagan discípulos. Luego en Hechos 1:8, un verso que todos nosotros conocemos, que no necesitamos ni ir allá porque nos lo sabemos de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero luego viene ¿para qué? Y me seréis testigos. Diga fuerte conmigo. Y seremos testigos. Dígalo fuerte. Y seremos testigos. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Me serán testigos. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron las hermanas que pasaron a dar acá un testimonio? Fueron testigas. Testigas de algo que presenciaron. No estaban hablando acá cosas que no vieron, sino estaban hablando lo que fueron testigas. Y entonces pueden contar lo que ya vieron, lo que ya oyeron, lo que saben. En Cristo, dar un testimonio a una persona es decirle lo que ya hizo en tu vida, lo que tú conoces de la palabra. Tú le puedes decir, mira, pero Dios te ama porque envió a su Hijo para salvarte, para perdonarte todos tus pecados y quiere que te rindas a Él. ¿Quién no va a poder decir eso? Si todos lo hemos experimentado. ¿Puede ir un amén? Lo hemos experimentado y eso que hemos experimentado se refleja y se cumple al decidirnos a obedecer. Como el término, fíjate ese término, ser cristiano. ¿Qué significará? ¿Alguien me puede ayudar? Ser cristiano. ¿Qué piensa que significa el término cristiano? A ver, sí oí, pero oí muy despacito, sí dijeron. Seguidores de Cristo, que creen en la imagen de Cristo, Ser como Él. Seguidores. Ser Ser como Cristo. El ser cristiano, por eso le llamaron cristianos. Porque eran la gente que eran los seguidores de Jesús. De pronto dijeron, oye, ya hay muchos Cristos, porque ahora son los cristianos. Todos estos se hacen como Él, se parecen a Él, hacen las cosas que Él hacía. Entonces el término ser cristiano, y si vamos a, significa ser como Él, si vamos a ser como Él, amado, fíjate, lo que más le concierne a Él es la salvación de las almas. Entonces nosotros vamos a tener que alinearnos. Amén. Alinearnos a eso que la palabra determina como lo más importante. Nosotros quizá pudiéramos decir, ¿por qué la Biblia no pone otras cosas como importantes? No, Dios pone como importantes las cosas que son importantes. Y Él ha decidido que la salvación de las almas es tan importante porque Juan 3:16 dice que lo vio tan importante que envió a su Hijo unigénito para salvarlos. Date cuenta. Entonces nosotros tenemos que alinearnos obviamente a ese mensaje. Jesús era muy criticado porque Él iba donde estaba la gente. Nota que una de las cosas que Jesús no hizo fue esperar que la gente lo viniera siempre a buscar, sino que Él iba, ¿se acuerdan? Sí. Él iba, se encontró a la mujer de Samaria, la mujer samaritana, se encontró a Zaqueo, a Mateo, o sea, todos, literalmente. Él iba donde estaba la gente y a veces esa gente, la gente lo criticaba. Vamos a ir a Lucas 15:2, la gente lo criticaba porque esa gente muy a menudo no era gente que tú pudieras decir que tenía buena reputación, sino al contrario, dice Lucas 15:2. Permíteme porque mi dedo no cayó donde debía caer.
Usted ya llegó, pero ahora sí. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, y fíjate lo que decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora repita fuerte conmigo, Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Otra vez, Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjate el contraste. Nosotros quisiéramos que nuestro entorno estuviera lleno solamente de gente buena, de gente bien, de gente caballerosa, de gente que se portan bien en todo sentido. Pero si Jesús hubiera sido así, no hubiera podido acercarse a nosotros. Amén. Si Jesús hubiera tenido esa filosofía, él hubiera dicho, no, yo voy a salvar pues a los que estén mejorcitos. No, él fue a lo peor. Y por eso los fariseos se burlaban de él y los escribas y murmuraban y decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, hay muchas veces, amado hermano, te voy a lanzar esta. Hay muchas veces que Dios nos mete a nuestra vida de alguna forma personas que nosotros pensamos que no son salvables, personas que nosotros decimos, no, ¿qué tiene? Si ya he tratado de acercarme a él y mira, siempre sigue en su terquedad, siempre sigue en lo que hace y nunca se va a salvar. Tú sabes que hay gente que la gente piensa que hay gente que nunca se va a salvar, ¿verdad? Eso decían de mí. Y mire dónde anda. Entonces, nunca deseches, eso decían del hermano Bustos, ¿verdad, hermana Claudia? Me dijo su prima, digo, esa persona yo la vi, digo, como una de esas personas que tú dices, nunca se va a salvar, nunca va a aceptar a Jesucristo. Y si nosotros nos predestinamos o nos predisponemos para pensar eso de una persona, entonces no vamos a poder acercarnos. Cada vez que llenamos una de estas listas, amado hermano, y que ponemos a alguien en nuestra lista, nosotros tenemos que pensar que son personas que se pueden salvar. ¿Puede ir un amén? La estamos poniendo ahí porque se pueden salvar. Son salvables para la gloria de Dios. Estas personas pueden salvarse y por eso queremos, por eso les estamos poniendo aquí y por eso Jesús iba a donde estaba toda esta gente y aunque lo criticaban, como te aseguro que nos van a criticar a nosotros, él estuvo de acuerdo que lo criticaran. Y por eso fue la deformación que nuestras hermanas hablaban, el mensaje que este apóstol habló, el apóstol Rojas, sobre deformados por causa del llamado, pero hermosos para Dios. El llamado te deforma, porque si te están criticando, la gente no ve cosas buenas en ti, porque te están criticando. No, ese come con pecadores, ese se junta. ¿Y qué pasa cuando alguien se junta con los pecadores? Muy seguido dicen, seguro que es como ellos, ¿verdad? ¿Y tú crees que no decían eso de Jesús? Claro que lo decían, pero él estuvo de acuerdo y conforme que dijeran todo eso de él, con tal de seguir siendo una persona que podía llegar a alcanzar a otros. Y eso es exactamente lo que tú y yo debemos de proponernos también. En Lucas también ahí, pero en el capítulo 14, verso 23. Lucas 14, 23. Dice, esta es la parábola, vamos a leer un poquito más atrás. Es la parábola de la gran cena. Leámosla desde el verso 15, por favor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Fíjate mira la preparación, ¿por qué Jesús habla esto? El hombre le dijo, el que estaba sentado junto a él, bienaventurado el que logre sentarse a comer pan en el reino de Dios. Sí. Y basado en eso, Jesús le dio esta parábola y le dice, un hombre hizo una cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. ¿Y entonces cómo? ¿Ves? El otro hombre dijo, bienaventurados cuando nos inviten. Pero Jesús dice, pero mira esta parábola. Este hombre, que significa Dios aquí, hizo esta gran cena y convidó a muchos. Pero muchos comenzaron a excusarse y a decir, no, pero es que yo no tengo tiempo, es que voy a ir a probar una yunta de bueyes, es que compré un terreno, es que estoy haciendo esto, estoy ocupado. Entonces dice que todos se excusaron. Uno que he comprado, primero en el verso 18 compré una hacienda, necesito ir a verla. Otro, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. Y otro en el verso 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Yo le llamo esas las excusas baratas. Es como cuando le dicen, ¿por qué no vino, hermano? Pues fui a lavar, no había lavado, no había comprado comida. O sea, cosas que puedes hacer en cualquier tiempo, pero que no debes hacerlas en el tiempo que le pertenece a Dios. Porque entonces vamos a caer en el mismo patrón de esta gente que menospreciaron la invitación. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, y aquí viene, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá, nota lo que le digo, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y entonces el siervo fue, la implicación es que fue. Y regresa en el verso 22 y dice el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. ¿Qué quiere decir eso? Ya invité a los cojos, ya invité a los mancos, ya los traje, no es tanto ya los invité. Imagínate, está alguien ahí que tiene hambre y vas y lo invitas, ya se adelanta, va delante de ti y dice, espérate por acá, porque él tiene necesidad. Diga conmigo, tiene necesidad. Por eso los que tienen necesidad son los primeros que nosotros estamos enfocándonos en este momento. No que no vamos a ir a nadie más, no que no debemos ir a nadie más, no. El llamado es ir a todos. Pero en este momento, para facilitar la operación de aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos, fíjate cómo te lo digo, para facilitar el proceso de aprender cómo compartir a Cristo a las personas, yo estoy seguro que una vez que lo empezamos a hacer, ya no vamos a necesitar enfocarnos en personas con necesidad. Vamos a poder ir a cualquier persona, pero todo tiene un principio. ¿Puede ir un amén? Entonces, el siervo le dijo, Señor, ya se hizo como mandaste. Ahí están todos los que dijiste, pero, escucha lo que dice, pero aún hay lugar. Va a decir fuerte conmigo, aún hay lugar. ¿Qué es lo que hay aquí en la casa de Dios? Lugar. Y bastante, ¿verdad? Mucho lugar. Y si tomamos las paredes como debían de estar tumbadas, más lugar. Y tenemos las sillas para llenar eso, pero necesitamos gente que llenen esas sillas. Entonces el siervo dijo, aún hay lugar. Entonces el verso 23, dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados, y escucha esta palabra, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Mira lo que el Señor dice acá, porque ese verso 23 ahí es claro. Ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Qué nos manda el Señor? Que los esfuercen. Primero a ir y luego Fuérzalos. fuérzalos a entrar. Ahora, no se vaya a alocar, porque eso de fuérzalos aquí no está empújalos, no está amárralos y tráetelos. No. Lo que el Señor quiere decir es ayúdalos.
ayúdalos a entrar. Y mira, el ponerlos en una lista como esta es ayudarlos a entrar. Amén. Es el tipo de lo que Jesús está diciendo, es fuérzalos a entrar, porque si nadie los pone en una lista de oración, mire, yo soy salvo, hermano, porque alguien oró por mí. Amén. Sí. Los hermanos Salazar, primeramente, Dios le puso en su corazón empezar a orar por mí. Señor, salva a este hombre. Amén. No importa lo que estaba persiguiendo, es un músico, Señor, y en la iglesia necesitamos un músico. Yo diría que era oración con interés, pero no le hace. Amén. Lo bueno fue que me salvé. Amén. Amén. Sí. Esa es la parte importante. Y luego se ha salvado mi familia. Y luego va a seguir toda mi casa. Y luego muchas más generaciones. Amén. Amén. Gloria Pero a Dios. en tu caso puede suceder exactamente lo mismo. Porque alguien se decidió a ayudarme y forzarme a entrar. Pero ese forzarme es empujarme, ayudarme. Amén. Entonces, cuando alguien, número uno, oras por alguien, ya lo estás empujando, ya lo estás forzando, porque tú estás causando que algo suceda en esa vida. ¿Puede ir un amén? Sí, amén. Entonces aprende que siempre que tú oras, tu oración tiene poder. Amén. Siempre que oras. Tu oración nunca es en vano. Por muy en vano que tú creas que es, vas a aprender y nosotros te vamos a enseñar a hacer, cómo hacer oraciones. Es uno de los planes que mi esposa y yo tenemos. Poder ayudarles a hacer oraciones no aguadas, como dijo la pastora Yelitza, sino oraciones fuertes, oraciones firmes, oraciones con poder, oraciones de declaración profética. Tú no, fíjate esto, tú no nomás vas a orar, Señor, que se salve toda esta gente que tengo acá. No, tú vas a empezar a declarar la palabra. Señor, tú dices que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo seré salvo y también todos estos que tengo aquí. Entonces yo ato, Señor, a cada una de estas personas a las promesas que tú tienes para ellos. Declaro la libertad de la sangre de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces tú estás orando esas oraciones y tu oración tiene poder, hermano, hermano. Y no importa que seamos pocos ahora o que lo estemos haciendo, seamos pocos, lo que importa es que alguien lo empiece a hacer. Porque Él dice, fuérzalos a entrar, pero fíjate para qué, para que se llene mi casa. Ahora, pero la otra no es solamente ponlos ahí en tu lista de oración. Ponerlos es el principio. Amén. Eso es solo, si tú solo los pones y ahora no oras por ellos, ¿qué es eso semejante? Casi a no haberlos puesto. Porque haz de cuenta que haces nacer a un niño y luego no lo cuidas, no sigues el proceso. Entonces, ponerlos ahí es lo primero, pero empezar a orar por ellos y empezar a orar con pasión por ellos. Señor, yo creo que estas personas se salvan, yo creo que estas personas sí son salvables y por eso estoy orando por ellos. Esa es la segunda cosa. Pero la tercera es que tú estás buscando la oportunidad. Señor, tú me vas a dar oportunidad. Parte de lo que el apóstol José me compartió es que ellos, para hacer la invitación a la gente, a esta gente que estamos orando por ellos, en vez de darles un clásico flyer, como nosotros lo hicimos, que fue bueno, pero ellos hacen una invitación, como invitarte a una graduación, como invitarte a un pore, una fiesta, a una graduación, algo elegante. Y entonces la gente responde más a la invitación y dice, oye, pues me invitaron, ya me dieron la invitación. Pues sí voy a ir, porque para no hacerle el desaire a la persona que me invitó. Entonces, eso todavía entra dentro de hacer tu parte para ir trayéndolo y, como dijo Jesús, forzándolo a entrar. Pero viene más, porque ¿qué tal si la persona dice, bueno, sí voy, pero tú tienes que saber que Jesús dice, fuérzalos a entrar. Diga fuerte, debo forzarlos a entrar. Que es igual, que es igual a ayudarlos.
Forzarlos a entrar es ayudarlos. Es ayudar. Ok, entonces ya llega el día y tú tienes que saber que esa persona, Cristo nos dice a nosotros que los fuercemos a entrar, que es equivalente a que los ayudemos, que estemos siempre ahí. Entonces luego yo debo de asegurarme que esa persona venga. Y algo que me contó el pastor que de verdad me impresionó, me impresionó. Porque dice que los líderes de su iglesia le dicen: réntenos vans, pastor, nosotros las pagamos. Y ellos les rentan vans y los líderes las pagan, y ellos salen en las vans ese día a ir a traer la gente y lo buscan. Y el pastor dice: pastor, pues los que iban a venir no vinieron, váyanse a los puentes, les dice, váyanse a donde haya gente, pero usted llene esa van, porque como quiera la va a tener que pagar. Entonces le conviene más traerla llena que vacía. Y no, hombre, hacen una cosa tremenda. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Por eso nosotros le decimos: mire, yo vengo por usted. ¿A qué horas vengo? A las 11 es mejor, o a las 11:15. Tú le das la opción, pero que no sea para la otra semana, sino que sea para la semana que debe ser. Y eso, mi amado hermano, es hacer lo que Jesús dice acá: vayan por los caminos y por los vallados y fuércenos a entrar. Y escucha, ¿para qué? Para que se llene mi casa. Mis amados, una cosa que nunca debemos nosotros ponernos a pensar es que, bueno, eso de traer mucha gente a la iglesia a lo mejor nos va a traer problemas, y a lo mejor siempre más gente, más problemas. No, olvídense. Nuestro pensamiento no debe ser así, porque Cristo dice: yo quiero que se llene mi casa. Y si Él quiere que se llene su casa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Llenarla. No importa, lo demás lo va a solucionar Dios. Sí. Lo demás Dios se va a encargar. Nuestra parte es hacerle caso a Él, amén, y hacer lo que Él dice. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos 5, 42 es un verso que es muy clave aquí, que ya lo hemos oído en otras ocasiones. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alguien dígame, ¿cada cuándo lo hacían? Todos los días. Esa es la clave de ese verso. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate que debemos de meditar en esto. Normalmente las iglesias tenemos reuniones, 2 o 3 reuniones por semana. Y esas son nuestras reuniones básicas, ¿verdad?, de la semana. Pero ponte a pensar, la gente que vende, por ejemplo, licor, ¿cuántos días abren a la semana? Todos los días. Los lugares estos del table dance y el tubo, ¿cuándo abren? Pues todos los días, porque quieren clientes. Y quieren que haya gente ahí consumiendo. Entonces los lugares, los teatros, los casinos, los lugares de recreación, los clubes nocturnos, esos trabajan todos los días, porque todos los días quieren echar a perder gente que se distraiga de Dios. Fíjate esta cosa, que se distraiga de Dios y que siga caminando en el camino errado que llevan, para que no se salgan a la vida eterna. Pero nosotros somos los de el otro ejército, que necesitamos rescatar a esa gente para que encuentre otra vida, para que encuentre la salvación. Fíjate esta gran verdad que yo la reconozco como una gran revelación. La Biblia dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso que sigue dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso que sigue dice, el que en él cree, no es condenado. El que en él cree no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hasta ahí. Eso para mí es una gran revelación, porque el que no cree simplemente no se pasa de la fila de condenación, no se pasa a la fila de salvación, pero ya está en la fila de condenación. Nosotros, si no nos llega esa revelación de que toda la gente que anda sin Cristo está en la fila de la condenación, uno nunca va a poder tener la compasión para rescatarlos. Porque uno dice, no, estarán bien, mira, vive bien, vive feliz con su familia, se echa unos cuantos tragos, se echa unos pleitos, pero están bien. No, mientras no los ves como que están en la fila de la condenación, porque es lo que dice este verso, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, nota que dice, ya ha sido condenado, con anterioridad. Desde que Adán pecó, pecamos todos y ya nos condenó a todos y todos caímos bajo la condenación. Pero escúchame, pero llevarles el Evangelio es poder ofrecerles la oportunidad de salir de esta fila de condenación y poder traerlos a Cristo. ¿No es eso maravilloso, hermano? Tenemos este mensaje maravilloso de salvación. Y nosotros aquí en la iglesia, hermano, tenemos la forma sencilla, porque uno dice, sí, se oye bien, ¿verdad? Se oye bien poderle compartir el Evangelio, pero es muy difícil, gente dice, pero es muy difícil. Pero nosotros tenemos la forma sencilla, como te queremos capacitar y como te hemos enseñado, de poder llegar con un folletito, mira, venimos a bendecir tu vida, tu casa, y traemos este folleto, y es muy sencillo poder llegar hasta el punto de estudiar todo el libro de Juan con ellos, imagínate. Ese es un avance tremendo. Si una persona logras ir con esa persona, llevarlo por todo el libro de Juan, eso es maravilloso, porque tenemos con nosotros la bendición de traer el Evangelio que cambia a las personas. En 2 Corintios capítulo 5, vamos a terminar, bueno, en este y luego un verso más. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Segunda de Corintios 5, verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios. Tenemos que leer el 17, por favor, también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos hay nuevas criaturas aquí? Porque ya somos de Cristo. Pero cada una de esas personas queremos hacerlas nuevas criaturas. ¿Cómo lo logramos? Que estén en Cristo, llevándolos a Cristo. Entonces, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero nuevas. Luego en el verso 18 dice, y todo esto, todo este cambio, todo este nacimiento nuevo, toda esta gloria, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí sucede ahora otra cosa más gloriosa. Imagina esta lista o esta fila que yo le hablé de la gente que no conoce al Señor Jesús. Dijimos que estaban en la fila de condenación. Pero escucha, hay toda esta gran fila grande donde tú y yo estábamos, pero alguien nos sacó de allí porque nos habló el Evangelio del Señor Jesucristo y decidimos brincar de esa fila, a pesar de que nuestros familiares, ¿te acuerdas que mi papá nos decía, ustedes van a venir haciendo esa religión? Y no quería, y luego él mismo se hizo también. Gracias a Dios que Dios me permitió ganarlo para Cristo. Pero a veces familiares, otros nos decían, no, seguro que ustedes no van a durar, van a ver que van a estar
unos cuantos meses y ya se van a salir. Y esto fue, acuérdense, desde el año 78. El año que viene cumplimos 40 de haber conocido a Cristo. Pero, fíjate esto, de esta fila grande salimos los que nos hablan de Cristo. Pero aquí está la tragedia más grande, hermano, la tragedia más gigante. Dice la Biblia en este verso que Dios nos reconcilió a sí mismo a través de Cristo. Lo que está diciendo es que toda esta fila de gente, miles y millones de gentes que caminan ahora en perdición, ya están a través del sacrificio de Cristo, ya están reconciliados con Dios, Gloria a Dios. pero no lo saben. Amén. Otro día mi esposo me contaba, creo que fue un sueño, ¿no? Que tuviste la gente que estaba enjaulada ahí y que podían salir, pero no se salían. La puerta estaba abierta, pero no se salían, porque así es toda esta gente. Ya está por Cristo, por su sacrificio. Toda esta gente, toda, ya está reconciliada con Dios, Sí. pero ellos no lo saben. Y hace falta que alguien vaya y trabaje. Mire, ¿qué va a pasar si tú ves la fila grande aquí y tú te paras ahí y empiezas a decirles, miren, yo les vengo a hablar de Dios, Él los puede salvar? Y como están todos acá en montón, ¿qué te van a decir? ¿Qué es lo primero que te van a decir? Te van a decir que no, se van a burlar de ti. Mira, el santurrón ese. Porque agarran confianza con otros, Sí. como están en bolita. Sí. Pero cuando sacas a uno por un ladito y platicas con él, oye, ¿cómo anda la cosa? No, pues fíjate que está muy mal, estoy muy preocupado. Ándale, chiquito, así te quiere agarrar. Tienes una necesidad. Ahora sí quiero decirte que hay alguien que te puede ayudar con tus preocupaciones. Y nosotros tenemos la misión de ir a bendecir los hogares y las casas. ¿Te gustaría que fuéramos a bendecir tu casa? Sí, claro que sí. Y ahí ya entras. ¿Y qué es lo que le vamos a traer? Es el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Decirle que ya fue reconciliado y ahora depende de ti y de mí que oremos por esa persona, que lo forcemos a entrar, que lo ayudemos a entrar, que sigamos gastando de nuestro tiempo, quizás hasta de nuestro dinero, como mencionaba Mónica, quizá un día invitarlo a comer, que no se sienta solo, pero gastar de lo que tenemos porque lo amamos, hermano, porque queremos que se convierta al Señor. Dice acá que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y luego dice, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Quiero por último solo mencionarte ese verso de Juan 3:16 que te mencioné hace rato, porque me llamó la atención en la traducción literal. Dice así, te lo voy a leer para que también logres ver lo que vi. Dice, Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que haga un pacto o compromiso con Él no perezca, mas tenga vida eterna. Así que eso de que en Él cree, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, ¿verdad? Te va a decir, yo creo en Cristo. Pero lo que está diciéndote acá es que todo aquel que haga un pacto de compromiso con Él, todo el que diga, Señor, yo quiero comprometerme contigo, yo quiero hacer este pacto y yo quiero que tú y yo caminemos todos los días juntos de nuestra vida. Padre, bendigo a cada persona que ve esta transmisión y oro para que también haga este pacto con el Señor Jesucristo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase en pie.